Sigo despertando con cortes. No estoy hablando de rasguños accidentales durante el sueño o pequeñas abrasiones que pueden explicarse fácilmente. Estoy hablando de cortes que sangran en el colchón. Cortes profundos en mis brazos, piernas y torso. Me estaba llenando de cicatrices y no tenía ni idea de por qué. Supuse que estaba sonámbulo y decidí encadenarme cada vez que dormía. Pero al día siguiente, me quitaron las esposas de la cama, la barra del marco de la cama a la que me había esposado estaba rota y había una nota en mi escritorio. Por favor, nunca vuelvas a hacer eso. Espósanos de nuevo y es muy posible que no te despiertes por la mañana. La nota me heló hasta los huesos. El contenido, por supuesto, me aterrorizaba. Pero lo que lo hizo inexplicable fue que estaba escrito de mi puño y letra. Mientras miraba esa nota, congelada en su lugar por un miedo paralizante, toda una serie de películas, programas de televisión y libros comenzaron a dar vueltas en mi mente. ¿Era esto como Memento? ¿Caballero de la Luna? ¿Jekyll y Hyde? Había un lado malvado y violento de mí, esperando a estallar. ¿Se me escapó cada vez que dormía? Debo haberme sentado allí durante unos buenos minutos simplemente mirando al vacío, la mente zumbando, el corazón latiendo con fuerza. El timbre me sobresaltó y me devolvió a la acción. Pagándole distraídamente al pizzero, regresé a mi habitación y comencé a masticar la pizza en la cama. No es lo más higiénico que se puede hacer, pero mi mente no estaba exactamente en un buen lugar. Empecé a investigar qué podía hacer. Había mucha información en línea. Parecía que mucha más gente estaba pasando por cosas como estas de lo que hubiera esperado. El primer consejo que seguí fue configurar una cámara. Por suerte, tenía una cámara para mascotas. Lo obtuve cuando me mudé aquí por primera vez hace un par de años, con la intención de adoptar un perro como compañía. Al final resultó que, era solo una de esas cosas que simplemente no llegué a hacer. Una parte de mí probablemente se dio cuenta de que estaba demasiado arruinado para poder cuidar a un perro y demasiado ocupado para poder pasearlo todas las mañanas y noches. Rebusqué en la sala de almacenamiento, lo encontré, lo enchufé y lo configuré. Descargué la aplicación necesaria para ver su video a través de mi teléfono, lo configuré también y luego apunté la cámara de mi mascota a mi cama. Luego coloqué algunos libros al azar, velas y adornos a su alrededor, con la esperanza de que la cámara fuera menos obvia. Me di una palmadita mental en la espalda por haber comprado la cámara para mascotas con capacidad de visión nocturna. Entonces me di cuenta de que tendría que cubrir más terreno. Tanto como sea posible, de hecho. Así que me dirigí a buscar una cámara corporal y un par de cámaras de vigilancia. También compré una luz negra y unas latas de agua tónica. Cuando regresé a casa, busqué la caja de blanqueador de dientes que recordaba haber comprado hace años. Me tomó un tiempo localizarlo en la sala de almacenamiento. Luego lo mezclé con el agua tónica y pasé la mezcla por todos mis zapatos. Vertí el remanente en la alfombra afuera de mi casa. Debe permanecer húmedo durante al menos un día. Para que quede claro, leí que la luz negra ilumina cosas como el blanqueador de dientes y el agua tónica, y esperaba que al día siguiente pudiera recoger mis huellas con la luz negra y ver a dónde fui. Configuré las cámaras de vigilancia en mi sala de estar, afuera de mi casa y un poco más abajo de la cuadra, aunque para la que estaba más abajo de la cuadra, no pude configurarla en Wi-Fi, por lo tanto, tuve que recuperarla manualmente para ver el material de archivo al día siguiente. Lo escondí lo mejor que pude, y solo podía esperar que nadie lo encontrara y lo robara. Cuando llegué a casa, escribí en una hoja de papel, en letra grande, ¿quién eres y qué estás haciendo? Pegué el papel justo en la puerta, para que quien quiera que fuera pudiera verlo antes de salir de la casa. También coloqué una lámpara de lectura portátil para que brillara directamente sobre la hoja de papel. Pasé el día jugando nerviosamente en la casa, tratando de pensar en más cosas que pudiera hacer para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó la noche y comencé a tener sueño, comencé a colocarme algunas revistas alrededor del torso con cinta adhesiva. Leí que eran geniales para bloquear ataques con cuchillo. También pegué revistas alrededor de mis antebrazos. Luego, sujeté la cámara corporal a mi camisa y cosí los cables a mi camisa por si acaso. Luego, habilité el GPS en mi teléfono y deslicé mi teléfono, completamente cargado, en mi bolsillo. Me acomodé en la cama.
A pesar de la luz de la lámpara de escritorio que iluminaba la puerta, la incomodidad de las revistas con cinta adhesiva y mi ansiedad, pronto me encontré arrullado por la grabación de un perro roncando. Me desperté al día siguiente con la vista medio bloqueada por un papel. Saqué la cinta de mi frente, haciendo una mueca por la picadura. Le di la vuelta al papel y lo miré mientras mi visión se aclaraba, y vi las palabras, gracias por las revistas. Miré mi brazo y noté que había un corte profundo en la revista que había envuelto alrededor de mi antebrazo izquierdo, dividiendo las páginas en diagonal. Me senté y sentí un dolor intenso en mi hombro. Debo haberlo colado durante la noche. Al recordar la configuración del día anterior, la anticipación atravesó mi pecho, dispersando la niebla restante del sueño de mi mente. Me levanté de la cama, aliviado al descubrir que, aparte del hombro lesionado, todo lo demás parecía relativamente ileso. Revisé la cámara de mascotas. Estaba intacto, lo que significaba que quienquiera que hubiera salido de la cama la noche anterior no se había dado cuenta ni se había preocupado por apagarlo. Pasé las páginas de mi teléfono a la aplicación de cámara para mascotas. No me tomó mucho desplazamiento antes de encontrar el metraje que necesitaba. Allí estaba, solo media hora después de que me había quedado dormido, según cuando comenzaron mis ronquidos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras observaba los movimientos desconocidos de mi cuerpo. El video me mostraba sentado en medio de la noche, mirando alrededor y revisando mis brazos y torso, destapando mi camisa para examinar las revistas. Fui yo, pero las acciones fueron extrañas. Un poco brusco y muy apresurado. Parecían las acciones de alguien mucho más brusco que yo, alguien paranoico e intenso. Vi cómo yo asentía con la cabeza y sonreía, aparentemente aprobando las revistas que había pegado alrededor de mi cuerpo. Observé cómo mi cuerpo se levantaba de la cama y luego caminaba hacia la puerta. Toma, mi cuerpo, o bien, solo voy a llamar a quien quiera que esté usando mi cuerpo, eso. En aras de la claridad. Así que miró fijamente el papel en la puerta, luego se rió entre dientes. Abrió la puerta, no se molestó en responder a mi mensaje. No pude evitar sentirme irritado. Tal comportamiento desconsiderado, para alguien que estaba tomando prestado mi cuerpo mientras dormía. Activé las aplicaciones de la cámara de vigilancia y agarré mi luz negra. Las imágenes me mostraban saliendo de la casa y dirigiéndome por la carretera. Salí para tomar la cámara de vigilancia que había colocado en el camino y volví corriendo para conectar la cámara a mi computadora. Una vez que tuve acceso a las imágenes, me desplacé rápidamente a la hora en que habría pasado. Alrededor de la 1 a.m. Las imágenes lo mostraban caminando una distancia antes de girar a la izquierda y desaparecer de la vista de la cámara. Me desplacé más y lo vi regresar desde la misma dirección. Alrededor de las 5:45 am, usé la luz negra para tratar de rastrear dónde podría haber pasado ese giro, pero los rastros visibles de sus huellas llegaron solo un par de pasos más allá del giro. Maldición. En el futuro, de alguna manera tendría que hacer un charco de la mezcla de blanqueador de dientes y agua tónica en el turno. Sin inmutarse, me desplacé por las ubicaciones GPS de mi teléfono. Los datos del GPS confirmaron lo que había mostrado la grabación de la cámara. Sé que es un poco exagerado, pero solo quería asegurarme de que no falsificara los datos de ubicación del GPS. Tener diferentes fuentes de información para cruzar referencias era un hábito que tenía desde hace mucho tiempo. Los datos del GPS mostraron que se había desviado de la carretera cerca del bosque. Por supuesto. Quiero decir, ¿a dónde iría un espeluznante ladrón de cuerpos en medio de la noche? A los bosques más espeluznantes de la ciudad. Por supuesto. Suspiré, sabiendo que no podría resistirme a ir a ver su ruta. Saqué las imágenes de la cámara del cuerpo. Mostraba mi cuerpo caminando por el camino que habían mostrado las otras cámaras, aunque la vista en primera persona hacía que la noche circundante pareciera más aterradora, más amenazante. Me desplacé hacia adelante, hasta la parte donde entraba en el bosque. Vi muchas caminatas a través de la densa vegetación del bosque, y mi mano extendiéndose aquí y allá para apartar hojas y ramas, como si buscara algo en los árboles. Hice una pausa en el metraje y reproduje una sección, después de haber visto algo. Allí estaba, mi mano apartando una rama para revelar una pequeña mancha de pintura roja, era demasiado brillante para ser sangre seca, en un árbol. Aquí y allá,
La vista de la cámara mostraba manchas de pintura roja en los árboles en periodos intermitentes. Probablemente era un rastro de marcas destinadas a guiar a quienquiera que estuviera usando mi cuerpo en alguna parte. Finalmente, la vista cambió. De la aparentemente interminable masa de verde, marrón y gris, emergió un diminuto claro, uno que parecía extrañamente vacío y hueco, tallado en medio de la exuberante vegetación. Se detuvo por un momento, mirando ese trozo de suelo sin vida. Luego, la vista de la cámara giró y su cara apareció en la pantalla. Mi cara. No deberías ver esto, dijo, en mi voz, pero su entonación y ritmo lo hacían sonar como una persona completamente diferente. Se me retorció el estómago ante la mezcla de familiaridad y extrañeza que la voz tenía. La pantalla se oscureció. Me senté en silencio, entumecido por el temor. Sabía que estaba mirando, y me dejó ser. ¿Qué había en el claro? Estaba casi decidido a dejar de buscar cosas allí, tal vez ver a un médico, obtener algún medicamento que pudiera evitar que mi cuerpo se moviera por la noche. Tal vez todo esto era solo mi sonambulismo. Sonambulismo que condujo a una serie elaborada y compleja de acciones. Tenía que haber habido casos similares. Una búsqueda rápida en línea aplastó rápidamente mis esperanzas. El sonambulismo puede volverse realmente salvaje, como cuando las personas se despiertan y se encuentran conduciendo en algún lugar en medio de la noche. Pero no encontré casos en los que el sonámbulo sea tan consciente de su entorno, hasta el punto de poder buscar marcadores de senderos, darse cuenta de que están siendo grabados y dejar notas y mensajes para que los lean o vean mientras están despiertos. Una gran parte también fue que simplemente no podía verlo como un simple sonambulismo. No explicaba cómo me quité las esposas, cómo volví a la cama cada vez y por qué actué de manera tan diferente en las imágenes. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que comprobar ese claro, llegar al fondo de las cosas. Fui a casa para abastecerme de las cosas que necesitaría. Volví a pegar revistas alrededor de mis extremidades y torso y guardé una navaja suiza en mi bolsillo. No tenía ninguna navaja más genial que pudiera llevarse fácilmente sin llamar la atención. Encontré mis guantes de invierno y los metí en mi mochila. Encontré una mini pala de jardín y una linterna y también las empaqué. Recargué la cámara corporal y programé el envío de un correo electrónico a mi único amigo en este lugar, el único en quien confiaba, de todos modos. El nombre de usuario y la contraseña para acceder a las imágenes de la cámara corporal estaban en ese correo electrónico. En caso de que no volviera a las 10 p.m. de esta noche, se enviaría el correo electrónico y mi amigo podría saber qué me sucedió. Pronto me quedé sin cosas para retrasar mi viaje. A regañadientes, me puse la mochila y enganché la cámara del cuerpo, luego salí por la puerta. Pronto llegué al comienzo del bosque donde mi cuerpo había entrado la noche anterior. A pesar de reproducir las imágenes una y otra vez, resultó ridículamente difícil rastrear la ruta que había tomado la noche anterior. Después de pasar casi 3 horas deambulando tratando de seguir el camino que se muestra en las imágenes, estaba listo para rendirme. Luego, levanté una rama caída y vi una marca de pintura roja en un árbol. Mi corazón bombeaba con adrenalina. Allí estaba. Yo estaba en camino. Me tomó al menos otra hora encontrar el resto de las marcas de pintura roja que me llevaron al claro. Al entrar en ese pequeño espacio yermo, tentáculos de pavor se enroscaron en mi columna vertebral. Me arrodillé para examinar el suelo, deslizándome por la arena y el barro. No parecía haber nada fuera de lo común. Saqué la minipala y cavé un poco. Parecía ser nada más que tierra durante los primeros centímetros. Estaba empezando a pensar que tal vez no había nada más en el claro, cuando lo escuché. Algunos gritos ahogados, desde abajo. Mi garganta se contrajo y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Empecé a cavar en serio, sacando tierra y barro desesperadamente. Los gritos se hicieron más claros. Pude distinguir algunas palabras, lo que sonaba como, no, déjame en paz, ayuda. Aproximadamente a 1 metro de profundidad, mi pala golpeó algo duro. Limpié la tierra y el barro de la superficie dura y descubrí lo que parecía una trampilla. Estaba bloqueado. Mirando el candado cubierto de barro, me pregunté dónde podría haber escondido una llave mi otro yo. Teniendo en cuenta cómo estaba usando mi cuerpo, tenía que tener la llave conmigo, en mi habitación o en algún lugar de fácil acceso.
Las imágenes no lo mostraban recuperando ninguna llave, y yo tampoco había encontrado nada sobre mí. La clave tenía que estar por aquí. Miré a mi alrededor, sin saber por dónde comenzar la búsqueda. Miré la trampilla, preguntándome si de alguna manera podría romper la cerradura y abrirla. Fue entonces cuando noté el débil contorno de una llave en la esquina superior izquierda de la trampilla. Pasé el dedo por la forma de la llave. Me di cuenta de que la llave estaba encajada en la trampilla. Un ajuste casi perfecto, mostrando solo los más mínimos rastros de sus costuras. Saqué mi navaja suiza y saqué la llave después de algunos intentos. Escuché los continuos gritos desde adentro, mi estómago rebosante de miedo. Temblando, busqué a tientas la llave durante un minuto completo antes de lograr insertarla en el ojo de la cerradura. No, por favor. No más. Por favor. La voz seguía gimiendo. Respiré hondo, sostuve la pala en una mano y giré la llave en la cerradura. Un fuerte clic silenció temporalmente los gritos. Extendí la mano y puse una mano en el mango, me preparé y luego tiré. La trampilla era pesada, pero se abrió con bastante facilidad. Debe haber sido abierto recientemente. Miré hacia abajo para ver una escalera. La voz era fuerte y clara ahora. Por favor, deja de lastimarme, por favor, detente. Observé nerviosamente el área iluminada por el cuadrado de luz de la entrada de la trampilla. Hola. Llamé abajo. Solo detente. La voz sonó, seguida de fuertes sollozos. Con cuidado, metí una pierna en el primer peldaño de la escalera. Aguantó mi peso. Cuando no pasó nada, bajé la otra pierna al siguiente peldaño. No pasó nada, y la voz se detuvo. Bajé corriendo el resto de la escalera y me giré rápidamente para mirar en la dirección de donde había venido la voz. Sosteniendo la pala en una mano, alcancé la otra al costado de mi mochila y saqué la linterna que había empacado. Iluminé alrededor. Me congelé cuando el haz de luz redondo rozó una figura en la esquina. Apunté la luz hacia lo que fuera que había visto y me armé de valor. Una figura oscura se agachó en la esquina, acurrucada y temblando. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir su forma y forma. Era un hombre joven, sucio, despeinado, con la ropa rota y manchada con lo que parecían manchas de sangre. Su ojo izquierdo estaba cerrado por la hinchazón y tenía cortes en los brazos. Estaba atado, encadenado a la pared. Miró hacia arriba, y la mirada angustiada en sus ojos me heló el corazón. ¿Quién eres tú?, pregunté, con un temblor en mi voz. Solo para. No más juegos. Por favor, déjame ir. O mátame, dijo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hizo esto?, pregunté, sin atreverme a acercarme más. Me miró fijamente, con una expresión desesperada en su rostro. Detente, por favor. Di un paso tentativo hacia adelante y él se estremeció, cubriéndose la cabeza y apoyándose contra la pared. ¿Detener qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién te hizo esto?, yo pregunté. Continuó alejándose de mí durante unos segundos, luego levantó lentamente la cabeza. Miró con temor la perplejidad y la conmoción en mi rostro, y pareció estudiarme unos momentos más. ¿No estás jugando? ¿De verdad no sabes lo que está pasando?, preguntó tímidamente. Asentí. Me miró fijamente durante un largo momento, luego habló de nuevo. Tú no eres Marlene. Fruncí el ceño, confundido. ¿Marlene? No. Soy Jodie. Una mirada de comprensión apareció en su rostro. Tú eres Jodie. Eres la persona real. El verdadero dueño de tu cuerpo, dijo, la esperanza comenzando a llenar su tono. Se lanzó hacia mí y se detuvo, constreñido por las cadenas. Retrocedí unos pasos, sobresaltado. Tienes que salvarme, por favor. Antes de que vuelva Marlene. Su tono era urgente, suplicante. ¿Quién es Marlene? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mirando hacia la entrada. Había una manía en su expresión que me asustó. Marlene, ella es la que se adueña de tu cuerpo. Ella nos llevó a todos. Ella nos lastimó. Ella mató a los demás. Usando tu cuerpo. Nosotros, no la reconocimos al principio, gritó. Por favor, déjame ir, libérame, por favor. No sé de qué estás hablando, porque ella, porque mi cuerpo,
¿qué estás diciendo? Mi mente estaba en estado de shock, incapaz de procesar gran parte de lo que estaba diciendo. Apareciste ante nosotros hace unos días. Nos dijiste que necesitabas ayuda, tu perro se había caído en un agujero en el bosque. Usted nos atrajo aquí. Nos noqueó de alguna manera. Nos atrapó. Nos dijiste que eras Marlene. Volver a buscarnos. Usando su cuerpo. Tu cuerpo. El espíritu de Marlene, ella se apodera de tu cuerpo, sus palabras cayeron como un torrente. Eso es una locura, dije, interrumpiendo el flujo de palabras confusas. Estás diciendo que hay un espíritu llamado Marlene, que se apodera de mi cuerpo, que usó mi cuerpo para atraparlos a ustedes, quienes quiera que sean, para atraparlos aquí, que ella mató a otras personas, con mi cuerpo. Sí, ella nos dijo. Nunca te hemos hablado como tú, siempre como ella, en tu cuerpo. ¿Por qué querría hacerte esto? Porque mataría a los demás contigo. Si lo que dijiste era cierto, ¿y como alguien en mi cuerpo podría derribarte a ti y a quien sea? Pregunté, todavía incrédulo. Parecía tener una fuerza sobrenatural cuando tenía el control. Ella mató a mi hermano y a mi papá. Ella me dejó aquí, para torturarme. Ella me va a matar. Por favor, déjame ir. El terror sincero en su voz me afectó. Di unos pasos vacilantes hacia adelante y vi que la esperanza y la anticipación crecían en él. Hice una pausa, a solo unos pasos de distancia. ¿Qué estás esperando? Espetó, un toque de histeria en su voz. Retrocedí, sorprendida. Lo siento, dijo, estoy tan asustado. Por favor, déjame ir. Sálvame. Su voz era suave y suplicante. Me suavicé y di un paso más cerca de él. Luego otro. ¿Por qué te hizo esto? Pregunté, observando su rostro cuidadosamente. Vi un destello de resentimiento y culpa cruzar su rostro. No sé. No tengo ni idea. Ella está loca. Ella es peligrosa. Por favor, libérame, suplicó. Lo miré y no pude evitar dudar de nuevo. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Tropecé hacia atrás, esquivando por poco sus manos que me agarraban. Lo siento, por favor, solo quiero que me liberes, realmente necesito que me salves. Su voz se quebró por la emoción. Me quedé donde estaba. Estaba empezando a sentirme extremadamente inquieto. Más de lo que ya estaba, de todos modos. Algo parecía un poco raro en él. Tal vez fue la forma en que habló. Tal vez fueron sus modales, o sus expresiones. Pero sentí una repentina ola de desconfianza hacia él. ¿Cuál es su nombre completo? Yo pregunté. Necesitaba algo para investigar. Para encontrar la verdad. Él estaba en silencio. Si no me dice su nombre completo, ¿quién es? Me voy ahora mismo. Y nunca volveré aquí. No como yo, traté de endurecer mi tono tanto como pude, para transmitirle mi determinación. Me miró fijamente, un tinte de odio filtrándose en su rostro antes de retomar una expresión temerosa. Marlene Toa, escupió. T-O-A, sí. Él asintió. Asentí en respuesta y me giré para irme. Espere. Tienes que liberarme. Por favor. Gritó, la voz quebrada por el terror. Seguí adelante, negándome a mirar atrás. Deténgase. No me dejes aquí. Ella me matará. Subí la escalera, ignorando sus gritos. En la parte superior, me di la vuelta y dije, iré a revisar las cosas. Si las cosas tienen sentido, si estás, no sé, si estás diciendo la verdad, volveré y te liberaré. Solo dame un rato. No habrá tiempo. Estaría de vuelta por la noche, por favor. No hagas esto. Cerré la trampilla, amortiguando su voz. Con el corazón acelerado, comencé a palear la tierra para ocultar la trampilla. Comprobé la hora. Eran alrededor de las 3:30 de la tarde. Gracioso, se sentía como si hubieran pasado días desde que me desperté esta mañana. Si hacía todo lo posible por mantenerme despierto, probablemente tendría de 15 a 20 horas completas para idear un plan antes de caer presa del sueño nuevamente. Me alejé de los gritos apagados, llevándome la llave de la trampilla. Marlene Toa. Necesitaba averiguar quién era ella. Lo que le ocurrió a ella.
Porque ella los tomó, los mató, lo torturó. Sobre todo, porque yo. Cuando llegué a casa, desenvolví las revistas de mi cuerpo y sentí un gran alivio por la repentina ausencia de incomodidad. Preparé una taza de café tan fuerte como pude, me la bebí de un trago e inmediatamente me puse a investigar. Marlene Toa, escribí en Google. Nada parecía fuera de lo común. Volví a teclear su nombre, junto con el nombre de mi pueblo, y nada. Marlene Toa. De alguna manera parecía familiar, ahora que me había calmado y tenía tiempo para registrarlo correctamente. Pero no pude conectarlo con ningún recuerdo, ninguna pieza de información. Decir su nombre trajo esa sensación de familiaridad, pero seguí chocando contra una pared mental cuando traté de averiguar por qué. O tal vez me resultaba familiar porque me lo había estado repitiendo durante todo el camino de regreso. Frustrado por la falta de resultados, salí de casa. Si los sistemas en línea me fallaran, tal vez encontraría algo fuera de línea. Primero me dirigía a la biblioteca, revisaba artículos de noticias antiguos, la historia de nuestra ciudad, etc. Nuestra ciudad no está al día en mucho, no me sorprendería si hubiera archivos antiguos que aún no se han digitalizado o subido. A veces sospecho que mucha gente de este pueblo es neoludita. De todos modos, si mi búsqueda de la biblioteca fallaba, pensé que simplemente preguntaría en todos los establecimientos de la ciudad. Bebí otra taza de café antes de salir de casa, por si acaso. Era el bibliotecario habitual que vería en la biblioteca. Ella me saludó con una sonrisa complacida. «Oye, no te he visto en mucho tiempo». Le devolví la sonrisa. «Necesito algo de ayuda. Estoy buscando algo que tenga que ver con una persona en particular, probablemente en esta ciudad». «Vaya. De acuerdo, ¿quién es y qué tipo de información está buscando?» Ella asumió su habitual manera enérgica y eficiente. «Marlene Toa. Quiero saber quién es ella». La bibliotecaria hizo una pausa y me miró por un momento, un ligero ceño fruncido en sus cejas. «Ahora, ¿por qué encuentro eso familiar?» Ella pensó por un momento, luego levantó las cejas. «Oh, Marlene Toa. La mujer desaparecida. La mujer desaparecida». Repetí, la anticipación aumentando. En algún lugar de mi mente, algo hizo clic. «Sí, creo que desapareció por ahí, hace 2 años, sí». Guardé los artículos del periódico y el cartel de personas desaparecidas en algún lugar aquí. Espera, déjame buscarlo. Tecleó en la computadora por un rato, frunció el ceño y luego sacó una carpeta enorme de un cajón. Lo sabía, pensé, sabía que la investigación tendría que ser de la vieja escuela. Pasó las páginas durante un rato, tarareando, entrecerrando los ojos por encima de sus gafas antes de que sus ojos se iluminaran. Ahí está. Muy bien, sígueme, te mostraré dónde están las cosas. La acompañé a una pequeña habitación tranquila en la biblioteca, donde había estantes con pequeñas carpetas, etiquetadas con pegatinas escritas a mano. Murmuró mientras pasaba un dedo por las carpetas, luego sacó una con una floritura. «Debería estar aquí en alguna parte», dijo. Le agradecí, una burbuja de admiración estalló. Por su eficiencia y orgullo por el trabajo que había permanecido a lo largo de todos estos años como bibliotecaria. Una vez solo, hojeé la carpeta, hasta que llegué a lo que necesitaba. Su rostro saltó hacia mí desde una copia del cartel de desaparecidos que se colocó por toda la ciudad. Inmediatamente la reconocí. Estuvo por toda la ciudad durante un par de semanas hace unos años. Acababa de asociar su cara con la palabra desaparecida y no con su nombre. Después de todo, su fotografía era el foco principal de esos carteles. Su nombre probablemente se perdió en la descripción. Nunca había mirado uno detenidamente, de cerca. De hecho, había tenido mucho cuidado de no mirar esos carteles. Y eso fue por la culpa que sentí. Mirándola a la cara ahora, la culpa que me había molestado hace 2 años, volvió a la superficie. Y con lo que sabía sobre ella usando mi cuerpo ahora, la culpa se magnificó intensamente. No le hice nada. Solo para dejar eso claro. Pero ¿cuál fue el problema? No hice nada. La había visto el día antes de que desapareciera. Me aventuré a salir esa noche, interrumpiendo mi rutina habitual de biblioteca, parque y casa.
Trabajo desde casa y me gusta ir a la biblioteca solo para tener alguna diferenciación entre el trabajo y las horas de ocio. Después de lo cual, me dirigía al parque, me sentaba en un rincón tranquilo y preparaba mi cena. Sin embargo, en estos días, a menudo me saltaba a la biblioteca. Se estaba llenando bastante, y eso le quitaba mucho encanto. A menudo me quedo en casa hoy en día y hago mi trabajo en un área de trabajo designada. No soy alguien que sale mucho, y no soy precisamente social. Creo que en este pueblo, probablemente 3 o 4 personas me reconocerían y saludarían. Así que esa noche, había tomado casi toda mi energía y fuerza de voluntad para hacerme dar un paso fuera de mi zona de confort. Escuché un podcast sobre cómo la locura estaba haciendo lo mismo una y otra vez y esperando resultados diferentes, y me inspiré para implementar algún cambio en mi vida. Si quería más de la vida, necesitaba hacer más, me dije con firmeza. Y así fue como me encontré en el bar local, tratando de armarme de valor para hablar con el cantinero bastante imponente, para pedir una bebida. Todo el tiempo repitiendo, solo un trago y puedo irme, en mi cabeza como un mantra. Mientras reunía mi coraje y trataba de hacer una señal para llamar la atención del cantinero, una voz retumbante sonó a mi lado. «Una cerveza para esta dama, amable señor». El cantinero inmediatamente se dio la vuelta, miró fijamente al orador, luego a mí y asintió. Miré a la fuente de la voz retumbante que llamó la atención tan fácilmente. Era un hombre que parecía tener 40 y tantos años, con un rostro canoso medio cubierto por una enorme combinación de barba y bigote. Tenía un comportamiento alegre, pero algo se sentía un poco raro en él. Sus ojos brillaban con demasiada energía, al borde de la manía. Me miró fijamente, con una gran sonrisa en su rostro, pero que no hizo nada para aliviar la energía inestable en sus ojos. Quería darle las gracias, pero al mismo tiempo, estaba luchando con una gran cantidad de emociones. En primer lugar, estaba agradecido a cualquiera que se molestara en querer ayudarme a pedir una bebida. Pero al mismo tiempo, también sentí molestia, miedo y una sensación de pavor. Molestia, porque no tenía ganas de una cerveza. Quería un gin tonic, y me desanimó bastante su orden presuntuosa. Miedo y pavor, porque no sabía lo que significaba que me pidiera una cerveza, me estaba invitando a una bebida, supongo eso, insisto en pagarle, pretendo que estaba seguro de que solo lo estaba ordenando para mí, que yo pagaría por ello. Si insistía en comprarme un trago, ¿qué esperaba de mí a cambio? Tendría que ser amable con él, amistoso, intercambiar historias de vida, sería capaz de terminar la bebida e irme, tenía que hacer amigos, ¿le compro otro trago de vuelta? Supongo que no tengo que decirlo, pero lo haré de todos modos. Sí, soy un pensador excesivo. Y me pongo ansioso con facilidad. ¿Realmente explica por qué no salgo mucho, sí? Con todos estos pensamientos y emociones dando vueltas en mi cabeza, lo miré fijamente, incapaz de formar una oración. De nada, dijo, estallando en una carcajada que me golpeó en el alma. Era el tipo de energía bulliciosa que a menudo admiraba en los demás, pero cuando me enfrentaba a ella de cerca, a menudo me sentía casi físicamente repelido por ella. Forcé una sonrisa, y antes de que pudiera hablar, hizo un gesto hacia una mesa cercana. Ahí están mis muchachos, dijo, señalando a 2 jóvenes, quienes sonrieron y me miraron fijamente, sus expresiones ilegibles. Te unirás a nosotros. Ustedes, los jóvenes, pueden pasar el rato, anunció con confianza. Sentí mi corazón caer al suelo. Esto no era en absoluto para lo que estaba preparado. Podía sentir mi rostro palidecer, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en mi frente y mis palmas. El cantinero colocó una pinta de cerveza frente a mí en ese momento. Quería pensar en una excusa para irme, pero mi cerebro estaba en blanco. Tomaré esta cerveza. Una señora se acomodó a mi lado y agarró la cerveza. Parecía un poco mayor que yo e irradiaba una mezcla inspiradora de vitalidad, confianza y dureza. Oye, dale a esta señora la bebida que quiera, a mi cuenta. Ella le gritó al cantinero. Luego se volvió hacia mí y sonrió. Gracias por la cerveza. Todo está bien ahora. Esa cerveza no era para ti, dijo el hombre, dando un paso adelante. La dama, a quien ahora sé que se llama Marlene, se puso de pie y lo miró de frente. Oh querido, ¿qué tal si me uno a ti y a tus chicos? Puedo ser un puntazo, dijo.
Las palabras fueron bastante amistosas, pero se las arregló para que sonara como una amenaza. Me quedé cerca, sin saber qué hacer, con la ansiedad subiendo por mi garganta. Así que me sentí increíblemente aliviado cuando se volvió hacia mí y dijo, lo suficientemente alto para que el hombre lo escuchara, parece que no quieres estar aquí. No te preocupes, si quieres, puedes irte ahora, puedo manejar esto. La miré con gratitud, sonreí temblorosamente y asentí. Luego salió disparado del bar. Esa fue la primera y última vez que vi a Marlene. Unos días después, los carteles de desaparecidos estaban por todas partes. Había sentido una terrible sensación de pavor, que rápidamente aplasté y bloqueé. Ya había tendido a evitar ver las noticias en la televisión o leer los periódicos, ya que era de la opinión de que el mundo ya es lo suficientemente difícil y duro como es, sin tener los horribles eventos del mundo en mi cara. Pero después de ver los carteles desaparecidos y reconocer a la dama de esa noche en ellos, me propuse evitar entrar en contacto con noticias de cualquier tipo. Una parte de mí estaba aterrorizada ante la idea de que tal vez ella se había metido en problemas por mi culpa. El resto de mi mente había superado ese pensamiento hasta someterlo y lo había metido en un casillero. No pude evitar seguir pensando que tal vez debería denunciar el incidente a la policía. Ese pensamiento me persiguió durante unos 2 días, antes de escuchar a alguien en la biblioteca hablando sobre la mujer desaparecida y diciendo que probablemente se había ido de la ciudad para evitar pagar el alquiler de su casa, que aparentemente se había acumulado en los últimos meses. Ella también estaba endeudada, que alguien había susurrado en un tono lascivo a algunas personas en la ciudad. Recuerdo una oleada de alivio inundándome entonces. Ella no había sido herida, probablemente se había ido de la ciudad. Tal vez por eso había sido tan atrevida y directa con esos hombres. Sabía que se iría de todos modos. Y ese fue todo el pensamiento que había puesto en Marlene Toa. Me sentí avergonzado, ahora, mirando su foto. Ni siquiera me había molestado en aprender su nombre. Aquí estaba ella, usando mi cuerpo mientras dormía. Hacer cosas a esta gente. Obviamente se había encontrado con un destino terrible, de alguna manera. Sin embargo, había elegido aferrarme a los rumores de que se había ido de la ciudad para evitar sus deudas. Solo para sentirme mejor acerca de no hablar. Para que no me sintiera culpable de que ella me defendiera y yo me fuera del bar sin decir una palabra. Ese tipo en el bosque. Me esforcé por recordar las caras de los 2 jóvenes en el bar. Los hijos de ese hombre que me había comprado una cerveza. ¿Era el tipo atrapado uno de ellos? No podía, por mi vida, imaginarme los rostros de los jóvenes. Fue un incidente, hace 2 años más o menos. Algo que había sacado de mi mente durante mucho tiempo. Revisé la hora en este punto. Eran casi las 6 de la tarde en este punto. Podía sentir el estrés de los eventos del día pesando sobre mí, agotando mi mente y mi cuerpo. Salí de la biblioteca y me dirigí a un café cercano para tomar un espresso triple. Una vez que la cafeína estuvo en mi sistema, saqué un bolígrafo de mi bolso y comencé a garabatear en la servilleta. Marlene Toa, escribí, y subrayé en la parte superior de la servilleta. Debajo, escribí, en forma de puntos, desaparecido y probablemente muerto. Luego, mirando alrededor para asegurarme de que nadie estaba mirando en mi dirección, escribí. Poseyendo mi cuerpo mientras duermo y maté a 2 personas, atrapé a una. Pensando un poco, agregué, tal vez los 3 secuestrados son el mismo padre e hijos que vi en el bar. Después de todo, el joven había dicho que ella había matado a su padre y a su hermano. La historia más probable que se me ocurrió fue que Marlene había sido asesinada por el padre y los hijos en el bar. Probablemente estaba usando mi cuerpo para cazarlos, como venganza. ¿Pero por qué yo? Tal vez se suponía que iba a morir ese día. Tal vez yo había sido la víctima prevista y su intervención había causado que ella muriera en mi lugar. Ella debe odiarme. Querido Dios, tal vez ella había tomado mi cuerpo para matarlos, para incriminarme por asesinato. 2 pájaros, un tiro. Atrapa a los tipos que la mataron e incrimina al que la dejó morir en su lugar. La dejé morir en mi lugar. Hice que la mataran. Y ni siquiera fui a la policía. Me conté una historia conveniente y me olvidé por completo de ella. Era karma, este era mi karma. Me senté y cerré los ojos, sintiendo lágrimas calientes picando detrás de mis párpados.
No llores en público, pensé. No lo pierdas. Subrepticiamente me sequé las lágrimas que caían, ocultándolas bostezando y frotándome los ojos. Miré las palabras en la servilleta. Esa historia tenía sentido. Pero ahora que lo sabía, ¿qué demonios se suponía que debía hacer? Tal vez debería dejarla hacer lo que quiera con mi cuerpo. Consigue su venganza. En ellos, en mí. Entonces déjala ir en paz. Mientras me enfrento a la música por mi parte en su muerte. Pero una parte de mí protestó contra ese pensamiento. La misma parte de mí que se ha negado repetidamente a darse por vencida conmigo, a dejarme las cosas. Una chispa que se negaba a morir. Tal vez la historia estaba completamente equivocada. No podría estar seguro. Por lo que yo sabía, ese incidente en el bar y el padre y sus hijos no tuvieron nada que ver con la desaparición de Marlene. Tenía que estar seguro, antes de decidirme por nada. Tuve que ir al bar. Era una posibilidad remota, pero tal vez el cantinero era el mismo tipo, tal vez sabía algo. Eran cerca de las 8 p.m. cuando me senté en la barra del bar y tomé un gin tonic para alimentar mi coraje para hablar con el cantinero, quien afortunadamente era el mismo que recordaba de esa noche hace tanto tiempo. ¿Conoces a Marlene?, pregunté, de la nada y sin ningún preámbulo. Hice una mueca internamente. No es el mejor comienzo. El cantinero me miró fijamente, con una mirada de sorpresa y reconocimiento en su rostro. Sí, ¿por qué?, preguntó, con voz áspera, desconfiada. No sé si te acuerdas de esto, pero hace como 2 años estuve aquí. Alguien me había comprado una cerveza. Marlene me había ayudado. Me sentí incómodo, ella agarró la cerveza y me pidió que me fuera. No estaba contando la historia tan bien como podría haberlo hecho. Me frustré conmigo mismo. ¿Qué diablos estaba mal conmigo, que no podía explicar un escenario simple? Él frunció el ceño. 2 años es un largo tiempo. Pero sí. Recuerdo ese incidente. Me miró, su rostro ahora lleno de curiosidad. ¿Tú eres esa chica? Sí. No te he visto por aquí desde entonces. ¿Recuerdas al hombre que compró la cerveza? ¿Y sus 2 hijos? Yo pregunté. Su ceño se profundizó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que importa? Parecía cauteloso de nuevo. Necesito saber quiénes son, le dije, mirándolo suplicante. Se quedó en silencio. Creo que Marlene es, tartamudeé, y en mi estado mental de ansiedad y desorden, comencé a llorar de nuevo. Mierda, pensé. Llorón. Consíguelo, me amonesté a mí mismo. Me miró a la cara y su semblante se suavizó. Oye, ¿estás bien? Cogió unas servilletas de detrás de la barra y me las pasó. Sentí que mi rostro se sonrojaba y miré hacia abajo, sin atreverme a enfrentar ninguna de las miradas críticas que estaba seguro de que estaba atrayendo. Solo necesito saber quiénes son. Creo que lastimaron a Marlene, me obligué a decir, con la voz más suave que pude reunir, para que nadie más me escuchara. El cantinero pareció desconcertado. Oye, no puedes andar diciendo cosas así, comenzó. Por favor, creo que ella murió por mi culpa. Porque ella me ayudó, lo interrumpí. Las lágrimas continuaron. Ya no me molesté en secarlas, probablemente la limpieza estaba atrayendo más atención que las propias lágrimas. Oh mierda, señora. No. ¿Eso es lo que piensas? Me miró y luego me hizo un gesto para que saliera con él. Llamó a alguien en el bar para que lo reemplazara por un rato. Miré resueltamente al suelo mientras caminábamos hacia la salida, esperando desesperadamente que nadie me mirara. Salimos al aire frío y sacó un cigarrillo. Rechacé el cigarrillo que me ofreció. Lo que pasó con Marlene, nadie lo sabe, dijo, encendiendo su cigarrillo. Para ser honesto, cuando desapareció poco después de ese incidente, también tenía mis dudas sobre los Touber. Ese tipo y sus hijos. Lo miré, aferrándome a cada palabra. Todo el asunto realmente causó una impresión. Después de que te fuiste esa noche, Marlene se sentó en su mesa y los 2 jóvenes Touber parecían realmente incómodos. Su padre estaba enojado. Quería decirle a Marlene que lo dejara, que había dejado claro su punto, pero no tenía que hacerlo. Ella pareció pensar lo mismo y volvió a su mesa.
Pero luego los Touber armaron un escándalo, dijeron que no iban a pagar por su cerveza. Marlene dijo que ellos te habían comprado la cerveza y que tú le habías dejado tomarla, algo así. De todos modos, se intercambiaron palabras. Acabo de poner la cerveza en la casa para evitar que suceda más mierda. Dio una larga calada a su cigarrillo y luego continuó. Los Touber parecen gente rara, pero supuse que eran inofensivos. Sin embargo, le conté a la policía sobre el incidente, parecía extraño que Marlene desapareciera tan pronto después de eso. Pero no le digas eso a nadie, dijo. La policía los interrogó y absolvió, por lo que sé. Así que no lo guardes contra ti mismo. Parecía sincero en su preocupación. Sentí una oleada de vergüenza brotar. Había ido a la policía. Como un simple espectador, un observador, había acudido a la policía con esa información. Pero no lo hice. Me había acobardado y mentido a mí mismo para evitar hacer lo correcto. Al mismo tiempo, me sentí aliviado. Le había dicho a la policía. Esto significaba que mi informe no era necesario. La situación había sido puesta en conocimiento de la policía. Y habían limpiado los Toubers. Miré al vacío durante un rato, tratando de hacer frente a la avalancha de emociones. Se paró torpemente frente a mí, terminando su cigarrillo. Nos quedamos en silencio durante los siguientes minutos. Luego me palmeó el brazo con torpeza y se dirigió de nuevo al bar. Llegué a casa y seguí sentado allí, digiriendo todo lo que había aprendido. El gin tonic resultó ser una mala idea. Combinado con la loca variedad de emociones que me habían atravesado, provocó una fuerte sensación de cansancio que temía no poder combatir por mucho tiempo. Finalmente, comencé a redactar una carta. Mientras escribía querida Marlene, sentí curiosidad, porque la nota que me escribió estaba escrita de mi puño y letra, me preocupé. ¿Era todo esto una historia en mi cabeza, y en realidad me había engañado a mí mismo en cargos de asesinato? Aparté ese pensamiento de mi mente. Tal vez fue la memoria muscular. Después de todo, estaba usando manos que habían estado escribiendo de cierta manera durante tantos años. Seguí escribiendo. Creo que sé lo que pasó. Fuiste asesinado por los Touber, ¿no? Y yo me quedé de brazos cruzados, sin hacer nada. No reportar todo el incidente con ellos y tú en el bar. Lo siento mucho. Creí que te habías ido de la ciudad por tu cuenta. Se habló de que te marchaste para escapar de las deudas. Creo que quería creer eso, más que cualquier otra cosa. No quería sentirme culpable. Pero ahora lo sé. Fuiste asesinado por los Touber, probablemente por rescatarme. Tal vez se suponía que yo debía morir en su lugar. Entiendo por qué quieres vengarte de ellos y de mí. ¿Por qué elegiste mi cuerpo? Lo entiendo. Desearía haber hecho más, ojalá me hubiera quedado, ojalá lo hubiera informado. Empecé a llorar de nuevo en este punto, una lágrima o dos mojaron el papel y mancharon una letra o dos. Lo ignoré. Todavía era legible. No quiero ser un asesino. No quiero que mi vida se arruine así. Soy egoísta, lo sé. Lo siento. Pero por favor, no podrías matarlo, ¿podemos dejar que las cosas sean? Te juro que trataré de arreglar las cosas de alguna manera. Quizás ayude a otras mujeres. Defenderé a los demás. Haré caridad. Ayudaré a cualquier familiar o amigo que quieras. Por favor. Solo déjame recuperar mi vida. Por favor, lo siento. Dejé de escribir entonces, y simplemente me acurruqué mientras mi cuerpo estaba atormentado por los sollozos. Lloré durante mucho tiempo, y luego me venció el agotamiento. Dormí. Cuando desperté, me dolía todo el cuerpo. Mi espalda se sentía como si estuviera en llamas cada vez que me movía. Mis dedos estaban cubiertos de tierra y sangre, ¿era mío, era de otra persona? El temor floreció en mi corazón. Miré hacia la mesa. La carta que había escrito todavía estaba allí. No hubo respuesta, no dejó ninguna nota. Sentí que mi corazón se hundió. Ella no había aceptado mis disculpas. Ella no cambió de opinión. Observé las abrasiones y los cortes en mis manos y me pregunté qué habrían hecho estas manos anoche. También sentía un feroz ardor en los brazos cada vez que extendía la mano para agarrar algo o para sostenerme. Me sentí casi petrificado por el terror. ¿Qué hizo ella?
Cogí un cartón de leche de la nevera y unas lonchas de queso. Los puse en mi mochila y salí de la casa, sin molestarme en ducharme o cambiarme. Ya no me importaba. Estaba a punto de salirme de la carretera para volver al bosque cuando dejé de moverme. No pude hacerlo, no podía enfrentar lo que fuera que había pasado anoche. Ya no podía lidiar con este lío, esta locura. No pude hacerlo, me senté a un lado de la carretera e ignoré un auto que pasaba, tocándome la bocina y un pasajero preguntándome si estaba bien. Debo haberme sentado allí durante unos buenos 10 minutos, mi mente y mi cuerpo se apagaron. Entonces lentamente me puse de pie. Ya no tendría que lidiar con esto. No solo. No. Me enfrentaría a lo que tuviera que enfrentar, pero ese ya no sería mi horror secreto. Caminé por la carretera, lejos del bosque. Seguí caminando, hasta que me encontré frente a la comisaría. Entré y me senté frente a un oficial, que parecía alarmado por el estado en el que me encontraba. Debo haber sido un espectáculo, con tierra por todo el cuerpo y la ropa, el cabello revuelto, sangre seca en mis manos, y arañazos por todas partes. Traté de responder a sus preguntas, traté de hablar, pero sentí como si alguien me hubiera metido algodón en la garganta. No pude forzar las palabras. Cuanto más entraba en pánico, más denso se volvía el algodón en mi garganta. Al final, me quedé allí sentado, llorando, incapaz de hablar. Finalmente agarré la manga del oficial de policía y me puse de pie para sacarlo. Pareciendo desconcertado, me siguió, haciendo un gesto a un colega para que nos acompañara. Simplemente caminé, ignorando sus incesantes preguntas, las miradas de desconcierto en los rostros de los transeúntes y el viento frío que parecía soplar a través de mis huesos. Me había olvidado de ponerme un abrigo, me di cuenta en algún lugar de mi mente aturdida. Seguí caminando, hasta que llegamos al lugar en el bosque, después de localizar las marcas de pintura roja. Fueron mucho más fáciles de detectar la segunda vez. Los oficiales que estaban conmigo empezaban a verse preocupados y alarmados. Uno de ellos sacó su arma y la mantuvo a su lado, lista. Encontré el claro. Me arrodillé y comencé a cavar con mis manos, habiendo olvidado la pala. Los policías retrocedieron y uno de ellos se arrodilló para ayudarme. Encontró una roca y la usó para cavar también. Para entonces habían dejado de hacer preguntas. Deben haber imaginado que no respondería sin importar lo que preguntaran, como lo preguntaran. El otro oficial estaba en guardia y alerta. Seguí cavando. Y cavando. Pero no había nada. No se encontró ninguna trampilla, me había vuelto loco, ¿lo soñé todo? Antes de que pudiera surgir el alivio, mi mano golpeó una superficie dura. Ahí estaba. Lo deslicé y pronto me di cuenta de que era la pared. La pared del espacio oculto debajo. Seguí cavando y pronto golpeé los peldaños de la escalera. Todo el espacio había sido llenado, me di cuenta. Cubierto, enterrado con tierra. El último chico de Touber. Él debe estar ido. Los oficiales parecían alarmados para entonces. Llamaron a alguien y pronto llegaron más personas, con palas adecuadas y equipo de excavación. Simplemente me senté a un lado, mirando, todavía incapaz de hablar, incapaz de responder a nada de lo que dijeron los oficiales. Un miedo pesado apretó mis entrañas. Sentí que apenas podía respirar. En cuestión de una hora más o menos, habían descubierto todo el pequeño espacio interior, la parte que una vez estuvo cubierta por la trampilla, que había desaparecido misteriosamente. No había nada allí. No encontraron ni un solo retazo de ropa, ni cadenas, ni lazos, ni huesos, ni sangre, nada. Siguieron interrogándome, incluso después de que me trajeron de regreso a la estación. Un médico vino a revisarme. Aún así, no pude decir una palabra. Finalmente, alguien me ofreció un bolígrafo y un bloc de notas. Caminé sonámbulo aquí. Me desperté y creo recordar que algo malo sucedió aquí. No sé, tal vez fue un sueño, escribí. Se produjo una fuerte charla, mientras los oficiales discutían lo que había escrito. Hicieron muchas preguntas, como cómo había sabido del pequeño espacio de acceso en el bosque, que vi, qué cosa mala sucedió, pero me mantuve callado. Al final, escribí repetidamente, creo que solo fue un mal sueño. No sé cómo terminé allí. Con solo eso, los oficiales tuvieron que dejarme ir.
Parecían estar empezando a pensar que era una especie de extraño incidente de sonambulismo, que tal vez había conocido ese espacio cuando era niño y lo había olvidado. Inventaron todo tipo de explicaciones, estoy seguro. Cuando llegué a casa, finalmente noté un nuevo video en mi teléfono móvil. Hice clic en él y apareció mi cara. Mi yo en el video estaba sentado en la familiar posición encorvada en la que tendía a caer cada vez que estaba sentado, luego se enderezó. Oye. Marlene aquí. Supongo que sabes todo lo que pasó, dijo, con mi voz pero con una prosodia diferente. Ajustó su posición de nuevo. Wow, realmente te encorvas mucho, ¿eh? Deberías sentarte más erguida, dijo, sonando como una hermana mayor preocupada. Tienes razón en la mayor parte, dijo, y comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Se contuvo y se detuvo, aplastando las manos sobre la mesa. Tu cuerpo sigue cayendo en sus propios ritmos y hábitos. Eso explica la letra, pensé para mis adentros, distraídamente. Los Touber me mataron, dijo, sus labios, mis labios, tirando hacia atrás, formando una línea delgada. No estaban tramando nada bueno. Lo sentí en el momento en que ese hombre se acercó a ti. Por eso intervine. Sus ojos se oscurecieron, y una mirada de puro odio brilló en su mirada. Me llegaron esa noche, ya que estaba casi en casa. Los bastardos me atraparon. Parecía estar llena de rabia y desdén. Luego se recompuso. No hablaré de lo que hicieron. Pero sí, me mataron. Pero en lo que se equivocó, jovencita, fue en la parte sobre usted. Aquí, ajustó la cámara del teléfono y la miró directamente. No estoy usando tu cuerpo para vengarme. No te odio, que soy, estúpido, porque culparía a la otra casi víctima por las acciones de estos cabrones bárbaros. Miré la sinceridad en su rostro, en mi rostro, y sentí una oleada de incredulidad. ¿No me culpó, como podría no hacerlo? Querían hacerte daño, lo sabía. Y luego me lastimaron. Eso no depende de ti, ¿sabes por qué fui tras ellos? Usé tu cuerpo para hacerlo, después de todo este tiempo. Aquí, ella frunció el ceño, con un brillo en sus ojos. Estuve cerca de ellos durante mucho tiempo. Parecía que no podía seguir adelante. Pero tampoco parecía que pudiera hacerles nada. Hasta que un día, comenzaron a rastrearte nuevamente. Estuve allí y observé cómo recuperaron su interés en ti. Te recordaron de esa noche. Te miraban en la biblioteca, te miraban ir al parque a cenar, te miraban ir a casa por la noche. Te estaban observando, anotando tu horario. Y sabía que te iban a hacer algo a ti también. Ni siquiera te diste cuenta. En serio, señora, infórmese un poco sobre usted. Mira a tu alrededor de vez en cuando. Fuiste ridículamente fácil de seguir. Sentí una sensación de fluido frío en la boca de mi estómago. ¿Me estaban siguiendo? No tuve ni idea de eso. El miedo se filtró alrededor de mi cuello y miré alrededor de mi habitación, repentinamente paranoico. Te habían seguido a casa la semana pasada, y finalmente tuve suficiente. Intenté comunicarme contigo, intenté despertarte, llamarte, pero no podías oírme. Estaba desesperado, así que te agarré, traté de alcanzarte en tus sueños o algo así. Fue entonces cuando me hice cargo. Cuando me di cuenta de que eras tú. Estaba controlando tu cuerpo. Mi boca se abrió y sentí que mi mente levantaba una bandera blanca en este punto. Simplemente no podía pensar más, no podía tratar de darle sentido a nada. Todo lo que mi mente podía hacer era registrar pasivamente lo que estaba pasando. No más razonamiento. Está hecho. Sabía que tenía que detenerlos. Conocía esa trampilla y el espacio que había allí. Lo encontré cuando era un niño. Supuse que era el refugio antibombas olvidado de alguien o el escondite secreto de drogas o algo así. De todos modos, parecía completamente sin usar durante años, y nadie se acercó nunca a esa zona. Así que lo traté como mi lugar de reunión secreto por un tiempo, hice esas marcas en los árboles. Hasta que me hice mayor y, está bien, estoy divagando. Esperé hasta que se fueron, luego fui a buscar ese lugar, usando tu cuerpo. Quité la tierra de la trampilla y traté de levantar la tapa. Tomó un tiempo, después de esos años intactos. Me golpeé bastante mal, lo siento. La noche siguiente, vine y me apoderé de tu cuerpo nuevamente.
Te habían seguido a casa otra vez y solo estaban mirando. Fue bastante fácil atraerlos allí. Salí de tu casa cuando todavía estaban afuera, y me dirigí hacia allí corriendo. Vinieron detrás de mí, no muy sigilosamente. Ni siquiera se molestaron en mantener una distancia adecuada. Deben haber pensado que habían ganado la lotería, conmigo corriendo hacia el bosque desolado por mi propia voluntad. Ellos siguieron. Estaba embelesado por este punto, y tuve que recordarme a mí mismo que debía respirar. De todos modos, me perdieron un rato en el bosque, llegué primero, levanté la tapa, hice que pareciera que había entrado y luego me escondí cerca. Una vez que entraron, salí corriendo y le cerré la trampilla. Aquí, ella sonrió, una sonrisa fría y cruel. No tienes que saber el resto. Ella se echó hacia atrás y pareció relajarse. Ahora, todo lo que necesitas saber es que estás a salvo. Ninguno de los Toubers te molestará más. O cualquier otra persona, para el caso. Y no te preocupes, no te vas a meter en problemas. Escondí todo. Me deshice de todo, dijo, en un tono lleno de sentido. Miró fijamente a la cámara durante unos momentos más, luego sonrió, con una súbita dulzura en su expresión. Me voy ahora. Tu cuerpo ha pasado por mucho. Probablemente lo forcé más allá de lo que normalmente podría hacer. Piensa que deberías dormir un rato. Cuídate, Jodie. Fue un placer conocerte. Aquí, se inclinó hacia la pantalla y el video terminó. Me senté en silencio durante mucho tiempo, permitiéndome absorber todo el peso de lo que había dicho. Me invadió una profunda corriente de gratitud. Marlene Toa. No la olvidaría. Me acosté en mi cama y cerré los ojos. Y obtuve el primer sueño adecuado que había tenido en días.